¿Cuál es el mejor tinte de pestañas para que queden súper intensas y súper negras? Primero quiero dejar claro que el tinte de pestañas es como el tinte de cabello, ¿vale? No es una capa como la máscara de pestañas o el rímel que se va a quedar ahí para siempre o durante unas semanas o durante un mes. No, es un producto químico, ¿vale? Que cambia el color de la pestaña en este caso, ¿no? O del cabello, porque actúan igual, y las ennegrece, ¿no? Tendrás las pestañas más negras y se verán más intensas, pero porque las verás más negras. Y también lo que ocurre en la mayoría de personas, pero no en el 100% de personas, es que cuando una persona tiene la punta de la pestaña más clarita, a simple vista quizás no se ve y las pestañas parecen más cortas. Después del lifting, como siempre, yo en mi caso recomiendo aplicar siempre tinte de pestañas negro para oscurecerlas mucho, esa punta se hace visible y por lo tanto parecen más largas que normalmente las ve la persona, ¿no? Pero es verdad que en algunas personas que por ejemplo ya tienen las pestañas muy negras, muy oscuras de por sí, el tinte no marca mucho la diferencia, muy poquito. Y luego hay personas que tienen la puntita mucho más fina que la parte media o la parte de las raíces de la pestaña, pero también hay personas que tienen la parte de la punta al igual de gruesa que las raíces y la parte media, ¿vale? Y en ese caso parecerá como que las pestañas están cortadas o rotas, pero no es que estén cortadas ni rotas, sino que simplemente crecen así, ¿vale? El mejor tinte de todos los que yo he probado, y he probado un montón de marcas, muchísimas marcas del mercado, el que más me gusta es el de Reflectosil. Entre el 1 y el 2, yo recomiendo utilizar siempre el número 1 porque es negro. El número 2 es negro azulado, pero con el número 2 tienes que tener cuidado porque en pestañas, por ejemplo, rubias, no lo aplicaría, ya que no en el 100% de los casos, pero si son rubias o blancas, cuando se deslava, sobre todo si son rubias, se pueden quedar como verdosas, ¿vale? Entonces yo recomiendo utilizar en todas las personas, a no ser que las quieran marrones, que entonces sí que hay de Reflectosil marrón claro y marrón oscuro. El marrón oscuro tira mucho a negro, el marrón claro pues queda marroncito claro, ¿vale? Y es como más frío. Entonces recomiendo el número 1, pero los de Reflectosil recomiendo utilizar el oxidante en líquido, no en crema, ¿vale? De la misma marca, el Reflectosil, pero en líquido. ¿Por qué? Porque el tinte Reflectosil es denso. Hay otros tintes en el mercado como Bronzan, Intensive y otros que son más cremosos. Los cremosos sí que no recomiendo utilizarlos con líquido, porque cremoso más líquido queda demasiado aguado y cuando lo aplicas en las pestañas, sobre todo porque lo tienes que aplicar muy cerca de las raíces o tocando las raíces, dependiendo cómo lo apliques, puede ser que del calor que se emana y del calor corporal, lo cual es normal, le entre a la persona en el ojo, ¿vale? Y quizás no se nota a simple vista, pero una simple gotita o los vapores hará que le piquen muchísimo los ojos, ¿vale? Y si te lo realizas tú en casa porque vas a realizar el curso de autolifting conmigo o si te quieres realizar un tinte de pestañas, pues que sepas que es mejor utilizar los tintes densos con líquido y los tintes que son cremositos o más liquiditos con oxidante en crema, ¿vale? Entonces, se aplican tanto el tinte en las pestañas inferiores como superiores. Si has realizado un lifting, recomiendo que primero apliques unos minutitos en las pestañas inferiores y al cabo de unos minutos apliques el tinte en las pestañas superiores. O a la misma vez, ¿vale? Si no te importa que las inferiores queden un poquito menos intensas. El tiempo de aplicado del tinte depende, porque si te vienen unas pestañas muy negras necesitarás aplicar el tinte durante 3 minutitos, 5 minutitos, no más porque no tiene sentido, no va a cambiar mucho. Si te vienen unas pestañas que son blancas, rubias o castañas muy claras, sí que lo aplico sí o sí 10 minutos mínimo, ¿vale? Para que queden muy negras y muy intensas.
Entonces, los tiempos que yo utilizo son entre 3 y 10 minutos en todas las personas, 15 máximo, pero la realidad es que no utilizo 15 minutos porque siempre aplico el tinte después de realizar el lifting. Yo el lifting recomiendo que lo hagáis completo, por lo tanto, como las pestañas ya están procesadas, con 10 minutos máximo en unas pestañas rubias o muy claras es suficiente. Ahora bien, si viene una persona que no se ha realizado el lifting y solamente quiere tinte, pues sí que se lo puedo dejar 15-20 minutos máximo, ¿vale? Y esto sería todo. Ah, vale. Para utilizar este tinte con una pizquita, muy poquito, pero muy poquito, o sea, no del tamaño de una uña, ni media uña, ni un tercio, mucho menos. Es como una pizquita chiquitita y 2 gotas de oxidante. O sea, yo por una pizquita chiquitita aplico como 2 gotas de oxidante en líquido y ya es suficiente tanto para las pestañas superiores como inferiores. Ahora, si has aplicado un poquito más, pues tendrás que aplicar 3 o 4 gotas dependiendo, ¿vale? Y eso sería todo, es tan fácil como eso. Aplicarlo bien cerca de las pestañas, sobre todo aplicar en las puntas para que se intensifiquen mucho. Se retira con agua el tinte, ¿vale? Yo digo, después del lifting de pestañas, o sea, todos los productos, después de aplicarlos, sobre todo el neutralizante, la solución número 2, se retira, yo lo retiro con algodón humedecido con agua. Pero el tinte, que es como el paso final antes de la nutrición o hidratación, si vas a aplicar, sí o sí se retira con un algodón, con un disco de algodón humedecido ligeramente en agua primero, no súper empapado porque entonces le vas a meter el tinte en el ojo y pica y escuece muchísimo. Primero se limpia con uno humedecido y luego se vuelve a limpiar con uno que esté un poco más mojadito, ¿vale? Pero que no gotee mucho. Entonces se deja el párpado y las pestañas completamente limpias antes de aplicar el hidratante y la nutrición. He visto en muchos cursos y muchos profesionales que no limpian el tinte o que lo limpian con un bastoncillo ligeramente humedecido en agua y entonces dejan restos de tinte entre las pestañas, en las raíces de las pestañas y luego encima aplican la hidratación sin retirar y sin limpiar bien la pestaña. No se hace así. ¿Por qué? Porque es lo mismo que cuando tú vas a la peluquería o cuando te aplicas un tinte en casa. Cuando te aplicas un tinte en el paquete que pone, que luego hay que retirarlo con agua, ¿no? Pues se retira bien con agua y luego ya aplicas tu hidratante. Es como si utilizases un champú, ¿vale? Tú aplicas el champú para limpiar bien la zona y luego lo retiras completamente y te aplicas la mascarilla, ¿vale? Es mejor forma de hacerlo. Si tú no retiras todo el tinte y dejas tinte en las raíces o entre las pestañas y aplicas el hidratante y la persona no se lava la cara después de unos minutos de salir de ahí, ¿no? De irse, de lifting, y puede estar sudando durante el día y demás, pueden ser que eso empiece como a entrar en el ojo y entonces le empieza a picar, ¿vale? Entonces no hay que dejar restos de tinte, nunca. Se limpia completamente la pestaña, luego ya aplicas la nutrición que quieras, la hidratación, la máscara de pestañas o lo que quieras. Entonces, bueno, si te lo realizas en casa y con el disco de algodón pues no se te quita todo el tinte, lo que haces es limpias bastante bien la zona y las pestañas y luego puedes ir a la pica y con agua fría te limpias muy bien y puedes incluso como frotar un poquito, ¿vale? Sin hacerte daño, pero que quede totalmente limpia. Y esto sería todo, es tan fácil como esto. Sí, es tan fácil como esto.